se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte, ¿sí?, lo que se llama estadística descriptiva, que tiene que ver con esto de la recolección de datos, organización, el procesamiento de datos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la estadística descriptiva, lo que por ahí todo el mundo conoce cuando hablamos de estadística, cuando vemos a través de los medios de información, ¿sí?, los gráficos, medidas, esperen que voy a admitir acá, algunas medidas resumen que representan la población, ¿sí? Todo eso forma lo que se llama la estadística descriptiva. A partir de eso, una vez que finalicemos con lo que es la estadística descriptiva, vamos a tener que construir, ¿sí?, justamente toda la teoría de probabilidades para después ir justamente a lo más importante, ¿sí?, que es lo que se llama la estadística inductiva o inferencial, sobre todo, que es lo que se dedica más a la parte científica. Cuando uno trabaja en investigaciones científicas, necesita determinar, probar hipótesis, sacar conclusiones. Bueno, todo eso nos va a ayudar la estadística inferencial. Bien, nosotros vamos a empezar, primero, a conocer un poquito el lenguaje de la estadística, ¿sí? Va a haber palabras que nos van a acompañar a lo largo de todo el cuatrimestre, y palabras que nosotros necesitamos conocer muy bien, ¿sí? Una de las primeras cosas que necesitamos conocer es el significado de la población. El significado de la población, a qué llamamos población de estudio, al conjunto de elementos que forman, justamente, ¿sí?, mi situación de análisis. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero trabajar con los estudiantes de la Universidad de Quilmes y la población es el conjunto de todos los estudiantes. ¿Cómo puede ser una población? Una población puede ser finita o puede llegar a ser una población infinita, ¿sí? Cuando por ahí las poblaciones son muy grandes, que ya no se las puede enumerar porque uno no conoce el tamaño, ya las considera dentro de lo que son las poblaciones infinitas. A veces, por cuestiones de costos, por cuestiones de tiempo, no podemos trabajar con toda la población, entonces necesitamos tomar una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca a través de esa muestra? ¿Sí? Que esa muestra represente el conjunto total de la población. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos, se están realizando las elecciones del centro estudiante en la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces yo quiero hacer un sondeo, quiero saber cómo están yendo, o cuál es la intencionalidad, mejor dicho, cuál es la intencionalidad de voto de los alumnos. Entonces, ¿qué hago? Lo que puedo hacer es selecciono una muestra, ¿sí? Y en base a esa muestra puedo sacar ver cómo cómo puede ir la elección, ¿sí? Perdón, hay un compañero que quiere ingresar. Perdón, sí, tiene razón. Yo me pongo a mirar acá y me olvido de... Ahí está, gracias por avisarme. Bien, entonces, a partir de una muestra yo puedo sacar algunos datos de cómo puede llegar a resultar, ¿sí?, la elección en toda la Universidad de Quilmes. Lo que interesa de estas muestras es que las muestras sean representativas, ¿sí? Y para que las muestras sean representativas aparece un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es que la muestra sea aleatoria. Imagínense que en la Universidad de Quilmes tenemos, no sé cuál es la situación real, pero vamos a suponer que existen dos listas de candidatos, ¿sí? Y cerca de una de ellas hay un montón de gente agrupadas ahí charlando. Si yo voy y selecciono gente que está cerca de esta lista, seguramente la muestra ya no es aleatoria y va a tener, ¿sí?, algún resultado que por ahí no tiene mucho que ver con el resultado total. Entonces lo que uno tiene que buscar es que esta muestra sea representativa, y para que la muestra sea representativa, una de las cosas que le pedimos es que la muestra sea aleatoria. Ya después iremos metiéndonos en el concepto de lo que es la aleatoriedad. Bien, entonces, hasta acá diferenciamos qué es una población, ¿sí?, de lo que es una muestra. Y algo que tenemos que tener en cuenta, yo voy a salir un cachito, es que depende cuál sea mi situación de estudio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar que
todos estos alumnos que están acá, en este momento pueden representar una muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes. El conjunto de los 20 alumnos que tenemos acá puede representar, ¿sí?, lo que es una muestra de los alumnos de la Universidad de Quilmes. Pero ahora bien, a su vez, lo que yo puedo estar haciendo es un estudio de cómo manejan la parte de probabilidad estadística con el docente Romero. Entonces, estos mismos 20 alumnos, ahora el estudio, mi situación de estudio ya es otra. Entonces, ustedes vendrían a ser la población. El total de alumnos vendría a representar, estos 20 alumnos que tengo acá, representa la población total de los alumnos que cursan probabilidad estadística con el profesor Romero, ¿sí? Entonces, no es que una muestra es fija, va a ser muestra o va a ser población teniendo en cuenta cuál es mi conjunto de estudio, lo que yo estoy analizando. Si mi conjunto de estudio es todo el alumnado de la universidad, ustedes pueden representar una muestra. Ahora bien, si yo estoy analizando la situación de los alumnos de probabilidad estadística de las cursadas de lunes y viernes en el turno vespertino, ¿sí?, ustedes vendrían a representar la población. Por eso siempre tengo que tener en cuenta cuál es mi situación de estudio, qué es lo que yo estoy analizando. Esperen que tengo otra. Ahí está. Bien. Entonces, algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la cursada es, vamos a estar hablando continuamente de una población, vamos a estar hablando continuamente de lo que es una muestra. Bien. Avanzo un poquito más entonces. Bien, dijimos que una muestra entonces es una parte de la población. Hablamos de que, esperen que no avanza. Ahora sí. Y nos van a interesar dos cositas. Cuando hablamos de población, nosotros vamos a tener medidas resúmenes, ¿sí? Vamos a tener algunos valores, por ejemplo, podría decirle una medida que ustedes ya conocen, es el promedio. Vamos a suponer que estamos trabajando con la población de estudiantes de la Universidad de Quilmes, ¿sí? Y me interesa saber el promedio de edad que tienen los alumnos de la Universidad de Quilmes. Entonces, puedo ir a los archivos de la universidad, ¿sí?, ver quiénes son los alumnos que hoy figuran como alumnos regulares. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Bueno, bien, entonces, puedo ir a los archivos, ver cuáles son los alumnos regulares, determinar la edad, sumar todas las edades y dividirlo por el total de alumnos, ¿sí? Y eso me va a dar el promedio de los alumnos, de los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes. Ese valor, ese promedio, es un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es un valor que representa la población y es un valor fijo. Ahora bien, yo podría pensar de hacer lo mismo, pero trabajar ahora, en vez de trabajar con una población, trabajar con una muestra. Vamos a suponer que la muestra son los 20 alumnos que tenemos acá hoy en el curso. Agarro y a cada uno de ustedes les pregunto la edad, ¿sí? Tomo, registro cada uno de esos valores, sumo todas estas edades y las divido por 20. Y también me da el promedio, pero ese promedio es un promedio muestral y se diferencia del promedio poblacional. ¿Por qué? Porque esto ya no va a ser un parámetro, sino que va a ser un estadístico. ¿Y qué diferencia hay entre un parámetro y un estadístico? Que el estadístico es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque yo puedo tener una muestra de 20 alumnos y el promedio me puede dar 21. Ahora, agarro otra muestra, ¿sí? Agarro otra muestra de la misma cantidad de alumnos, de la misma cantidad de observaciones, de 20 alumnos, por ejemplo, y el promedio me dio 21,3. ¿Por qué? Porque la muestra es diferente. Al cambiar un elemento ya de mi muestra, ya el resultado puede ser diferente. Me puede llegar a dar lo mismo o no, pero no es una característica. En general, los estadísticos, ¿sí?, son variables. Los parámetros son números fijos. Nosotros vamos a ver que vamos a trabajar a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Vamos a trabajar con estadísticos para justamente aproximar parámetros desconocidos. A veces, por cuestiones, como decía yo hace un ratito, por cuestiones de costo, por cuestiones de tiempo,
No se puede trabajar con los parámetros reales. Imagínense esta situación, por ejemplo. Yo fabrico tubos de luz, ¿sí? Y en mi producción tengo 6.000 tubos de luz. Esto es toda mi fábrica, son 6.000 tubos de luz. Y quiero saber el promedio de duración de estos 6.000 tubos de luz. Imagínense que para hacer esto, tengo que agarrar, poner un tubo, prenderlo, esperar que se termine, tomar el tiempo de duración, agarrar el segundo, y cuando llegué al tubo número 6.000, me fundí, porque ya tengo todos los tubos vencidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer? En este caso, por cuestiones de costos, ¿sí? No voy a poder trabajar con toda la población. Voy a tener que trabajar con una muestra que sea representativa, que también después habrá que hablar del tamaño de la muestra para que la muestra sea realmente interesante, ¿sí? Para que esa muestra refleje lo que le pasa a la población. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de esta muestra? Con un estadístico calcularemos, por ejemplo, el promedio. Y ese promedio va a ser una aproximación de ese parámetro. Yo voy a tratar de estimar, ya van a ver que este término que estoy empezando a usar, estimar, ¿sí? Va a tener que ver con esto de querer determinar cuánto vale ese parámetro, y como no lo puedo hacer, lo que yo voy a hacer es lo voy a aproximar a través de un estadístico. Entonces, esta es una cosa que tenemos que tener muy en claro. Cuando yo calculo, ¿sí?, una medida resumen de una población, esa medida resumen se llama parámetro, y ese parámetro es un valor fijo. Cuando yo trabajo con estas mismas medidas resúmenes desde una muestra, ¿sí?, ya no se llama más parámetro, sino que es un estadístico y es una variable, y va a depender, ¿sí?, va a depender, por ejemplo, de la muestra que seleccionemos. Imagínense que cada uno de ustedes, vamos a suponer que en este momento no estamos trabajando desde la virtualidad, estamos trabajando desde la presencialidad y podemos salir a hacer encuestas en la facultad. Entonces, una de las cosas que nos podría interesar es, por ejemplo, la cantidad de horas que los alumnos pasan dentro de la facultad, ¿sí? Entonces, a cada uno de ustedes le digo, bueno, a ver, tienen que salir a hacer una encuesta para determinar, ¿sí?, la cantidad de horas promedios que un alumno durante la semana asiste a la facultad. Entonces, cada uno de ustedes, vamos a suponer que definimos una muestra fija de 20 elementos, ¿sí?, de 20 observaciones, como se llama en la estadística, y cada uno de ustedes va a realizar esa muestra, ese relevamiento de datos, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes toma el registro de la cantidad de horas semanales que tiene un alumno en la facultad, toma el registro, hace la sumatoria y lo divide por 20. Y seguramente cada uno de ustedes va a obtener un valor diferente. ¿Por qué va a obtener un valor diferente? Porque la muestra es diferente, ¿sí? Y ese valor es un valor que representa a la muestra de cada uno de ustedes. Entonces, a ese valor es lo que nosotros vamos a llamar estadístico. Y eso va a ser una variable que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre. Bien. Entonces, nosotros hablamos de población de estudio, ¿sí? Pensemos ahora en la población de estudio de los alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes. La población de estudio son todos los alumnos, ¿sí? Y cada unidad de análisis podría ser, por ejemplo, cada una de las personas. Ahora bien, yo cuando pienso en estas variables, me adelanté un poquito, perdón, ¿sí? Cuando pienso en cada una de estas variables, fíjense, ¿yo qué podría hacer? Podría estar trabajando, me podría interesar el sexo, me podría interesar el nivel socioeconómico, me podría interesar trabajar la edad, me podría interesar saber cuál es el distrito de residencia, me podría interesar trabajar la cantidad de colectivos que toma durante el día, ¿sí? A lo largo de toda su jornada laboral. Bueno, podría analizar un montón de variables. Lo que vamos a hacer es, vamos a clasificar estas variables. Y vamos a tener dos tipos de variables. Por un lado, vamos a hablar de las variables cuantitativas, ¿sí? ¿Y cuáles son las variables cuantitativas? Las que están asociadas a cantidades.
¿sí? Y por otro lado, vamos a hablar de variables cualitativas, ¿sí? Y son las que están relacionadas a cualidades, a cosas que no son numéricas. Por ejemplo, podríamos hablar de sexo, por ejemplo, podríamos decir el nivel socioeconómico puede ser alto, bajo, medio, ¿sí? Y ahí ya no estoy asignando un valor numérico. Podríamos decir distrito de residencia. Bien, entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con las variables, tenemos dos tipos de variables. Por un lado, las variables cuantitativas, que está asociada a una cantidad. Y por el otro lado, tenemos las variables cualitativas, ¿sí? Que justamente no están asociadas a una cantidad, sino a una cualidad. Dentro de las variables cuantitativas, vamos a dividir dos tipos de variables. Perdón. Las discretas y las variables continuas, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Bueno, las variables discretas son aquellas variables que dentro de su recorrido está asociado a un conjunto finito o infinito numerable. Cuando hablo de infinito numerable, ustedes ya pasaron por análisis, saben que son los conjuntos que están asociados a la cantidad de los números naturales, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una variable discreta, cantidad de hijos por familia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, no sé dónde para, ¿sí? Pero está asociado, está relacionado con cantidad de elementos de un conjunto. Bueno, por lo general, todas estas variables que están asociadas a cantidad de elementos de un determinado conjunto van a ser variables discretas, ¿sí? Y las variables continuas, por lo general, son las variables que están asociadas a una medición. Altura de una persona, el peso de una persona, ¿sí? El tiempo que tarda un alumno en realizar un examen. Bien, esas van a ser variables continuas. Justamente, si el conjunto es un conjunto finito o infinito numerable, decimos que la variable es discreta. Y en el caso contrario, decimos que la variable es continua. Por lo general digo, todas las variables que están asociadas a procesos de medición son variables continuas. Hay variables que son discretas, ¿sí? Hay variables que son discretas, pero que uno le va a tener que dar un tratamiento como una variable continua. Ya vamos a especificar por qué. Bien, y por otro lado, tenemos lo que son las variables cualitativas, que se van a dividir también en dos. Por un lado, las variables ordenables, y por el otro, las no ordenables. Bien, ¿cuándo decimos que son ordenables? Por ejemplo, yo decía recién, nivel socioeconómico alto, medio, bajo, ¿sí? Esas tienen un orden lógico, que yo lo podría ordenar o de mayor a menor o de menor a mayor. Bien, pero hay un orden lógico que uno los pone. Ahora imagínense esta variable. Color de ojo, celeste, verde, marrón, y no, ahí no tengo un orden lógico, ¿sí? Imagínense la variable distrito de residencia, Quilmes, Berazategui, Avellaneda, ¿qué orden pongo? Ninguno, no hay una lógica para poner un orden. Entonces esas variables va a ser una variable cualitativa no ordenable. Bien. Hasta acá, ¿se entiende más o menos de qué estamos hablando? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar? ¿No? Bien, bueno, seguimos. Bueno, ¿qué pasó? Bien, acá tenemos un ejemplo. Imagínense esto. Tenemos una población que son todas las personas que trabajan dentro de una empresa, ¿sí? Quiero hacer un relevamiento, una información, ¿sí? De algún tema en particular. Entonces, no puedo relevar a toda la población porque trabajan en distintos horarios, porque la cantidad de gente
que trabaja es un número muy grande, entonces determino trabajar con una muestra. ¿Qué podría ser una muestra? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tomo una porción de esta población, un subconjunto, en este caso dice 60 trabajadores de la empresa de comunicación. La unidad de análisis cada uno de los trabajadores de esta empresa. ¿Y qué variables puedo medir? La que se me ocurra. Podría estar trabajando sobre la variable sexo, me interesaría por ahí saber la edad, el salario, las horas de trabajo, el tipo de obra social que tienen, o la cantidad de hijos. Bueno, hay un montón de variables que se pueden definir. Dentro de esas variables podemos tener variables cualitativas, cuantitativas, ¿sí? O podemos tener variables, cualitativas o cuantitativas. Y pueden ser o discretas, podrían ser continuas, ¿sí? Y son las que nosotros nos vamos a dedicar. Nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas, porque vamos a trabajar con valores numéricos. Bien. Y acá empezamos ya a meternos un poquito con las medidas. Vuelvo a repetir esto que es importante. Cuando trabajamos con las medidas, que pueden ser las medidas estas resúmenes, ¿sí? Que vamos a ir viendo de qué se tratan. Por ahí ya ustedes conocen algunas, porque algunas se las conoce con mucha facilidad, ¿sí? Acuérdense que si trabajamos con toda la población, vamos a estar haciendo referencia a un parámetro o a algo que define la población. Por lo general, los parámetros de las poblaciones no se conocen, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a trabajar con un estadístico, agarrar una muestra, trabajar con un estadístico y a partir de ese estadístico, ¿sí? Cuando estemos terminando la cursada, lo que nos va a interesar es poder inferir, ¿sí? ¿Qué le pasa al parámetro de la población? Poder inferir, ¿sí? Si es mayor que tal valor, si es menor que tal valor, ¿sí? O hablar de decir, bueno, a ver, el valor medio de esta población es tanto con un margen de error de tanto por ciento. Y vamos a ver que ese tanto por ciento está asociado justamente a una probabilidad. Pero ya ahí, a partir de que estemos trabajando con la estadística inferencial, que vamos a empezar a hablar de un margen de error, necesitamos trabajar con conceptos con conceptos probabilísticos, ¿sí? Nos metemos ya con definiciones y con conceptos que hacen referencia a la probabilidad. Bien. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, otra vez. Cosas de las que hablamos recién. Esperen que algo hice lío acá, perdón, Esperen un cachito, dejo de compartir. Ahí está. Bien, hablamos de población, dijimos que era el conjunto total de elementos, ¿sí? De lo que estamos estudiando. Muestra, dijimos que es el conjunto, un subconjunto, ¿sí? De elementos de la población. Nos va a interesar que esa muestra sea una muestra representativa y para eso vamos a meter el concepto de aleatoriedad, ¿sí? Bien. Hablamos de parámetro y estadístico. Tenemos que tener muy en claro que los dos son medidas resúmenes, ¿sí? Pero que el parámetro es una medida de la población y que el estadístico es una medida de la muestra. El estadístico, por venir de una muestra, ¿sí? Se va a transformar en una variable, mientras que el parámetro va a ser un valor fijo. Ahí está. Bien, una vez terminado con todas estas cuatro cositas interesantes, nosotros a partir de ahora nos vamos a abocar a lo que es la estadística descriptiva. Ahora sí, vamos a empezar ya a hablar de conceptos propios de la estadística descriptiva. Y en un momento, la clase pasada, empecé a hablar que la estadística, sí, justamente de qué se ocupaba la estadística, dijimos de recolectar, de agrupar, de organizar datos, ¿sí?
Bien, ¿y qué es lo que nos interesa? Bueno, ver cómo podemos organizar, cómo podemos agrupar estos datos. Y vamos a ver que tenemos tres formas, ¿sí?, diferentes de trabajar con estos datos. En principio, vamos a hablar de lo que se llama una matriz de datos. ¿Qué sería una matriz de datos? El concepto de matriz todo lo tenemos de álgebra, ¿sí? Nos imaginamos un rectángulo de n por m, bueno, justamente va a ser eso. Con la diferencia que le sacamos el concepto cuando pensamos en una matriz, nosotros pensamos una matriz ordenada donde cada celda representa algo, ¿sí?, ubicado en una fila y en un lugar. Acá no nos interesa el orden de los datos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros estamos recolectando información sobre la cantidad de materias aprobadas durante el ciclo el 2020. Entonces, trabajo con un conjunto de observaciones, de 20 observaciones, digo 20 porque acá tenemos 20 alumnos, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes me va a decir cantidad de materias aprobadas. 3, 4, 5, 2, 1, ninguna. Bueno, todos esos son los registros. Entonces yo lo podría armar de repente en una matriz de 4 por 5, 4 por 5, 20, tengo 20 celdas, en cada una de las celdas voy a poner el registro, ¿sí?, de cada una de las observaciones. El tamaño de la matriz, el tamaño que necesite. No tiene orden, no importa, es una forma de mostrar los datos, nada más que eso. Vamos a ver que la matriz de datos se usa, pero a partir de la matriz de datos lo que me va a interesar a mí es, por ahí, empezar a obtener algunos estadísticos o por ahí algún gráfico. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo trabajamos con esa matriz de datos. Otra forma que tenemos de representar los datos o de mostrar los datos, de presentar, es con una tabla de frecuencias. Bien, y vamos a ver distintos tipos de frecuencias, ¿sí? Vamos a suponer que seguimos trabajando con la cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Hago un relevamiento de datos acá en el curso y me dicen, bueno, 0, 3, 2, 1. Bien, la tabla de frecuencias, ¿sí?, que va a ser una tabla que va a estar integrada por dos columnas. En la primera voy a poner mi variable que está midiendo, cantidad de materias, 0, 1, 2, 3, 4, vamos a suponer que se puede cursar hasta 5 materias, 5, ¿sí? Esa va a ser mi variable, el valor que toma mi variable, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene una cantidad finita de valores, por lo tanto, aparte está asociado a una cantidad de elementos de un conjunto, por lo tanto va a ser una variable discreta. Y cuando pensamos en la frecuencia, vamos a tener distintos tipos de frecuencia. Por un lado, bueno, bien, ahora sigo con eso. Esperen que voy con la frecuencia. Por un lado, la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Qué sería la frecuencia absoluta? La cantidad está asociada a la cantidad de veces que aparece mi variable como observación. Por ejemplo, vamos a suponer que en este conjunto de 20 personas, yo digo, bueno, a ver, levanten la mano los que durante el año 2020 no aprobaron ninguna materia. 3 de ustedes levantan la mano. Bien, entonces, a mi variable que toma el valor 0, le voy a asignar una frecuencia absoluta de 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 observaciones que registraron el valor 0. Vamos a suponer que ahora digo, bueno, a ver, levanten la mano los que aprobaron una materia. Levantan la mano 5 de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi variable toma el valor 1, la frecuencia absoluta es 1. Bien, eso es lo que se define como frecuencia absoluta. Ahora imagínense que estamos transitando la presencialidad, ¿sí? Y yo me cruzo con otro profe de estadística, ¿sí? Y nos ponemos a charlar sobre el primer parcial. Y me dice, che, ¿cómo le fue a tus alumnos en los parciales? Oh, y le digo, bien, mirá, ¿desaprobaron muchos? Y yo le digo, y desaprobaron 4 alumnos. Ah, mirá, en el curso mío desaprobaron 9. Ahora,
Cuando uno habla de esta frecuencia absoluta, sí, por sí sola, y no tiene el total, ¿sí?, de observaciones, S3 o S9, no me dice mucho. Y entonces es ahí cuando tenemos que definir lo que se llama la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones, ¿sí? Imagínense que yo digo, por ahí pienso, digo, bueno, a ver, mi compañero desaprobó a 9. Uy, desaprobaron un montón. Pero capaz que él tuvo 100 alumnos y 9 en 100 alumnos representa un 9%. Y capaz que yo tuve solamente 10 alumnos y desaprobaron 3. O sea que en definitiva, el porcentaje de desaprobados míos es mayor. Por eso es que interesa la frecuencia relativa, ¿sí? A veces la frecuencia absoluta sola no nos da mucha información. Entonces necesitamos tener la frecuencia relativa. Y fíjense que sin querer, yo cuando hablé de frecuencia relativa, ¿sí?, asocié esas cantidades a un porcentaje. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que se llama la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y por último, tenemos un concepto bastante importante, que es el de la frecuencia acumulada, ¿sí? Y esta frecuencia acumulada es bastante interesante y nos va a acompañar a lo largo de toda la estadística descriptiva y después nos va a seguir acompañando a lo largo de toda la probabilidad. ¿Por qué? La frecuencia acumulada está asociada, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que nosotros hablábamos recién de la variable cantidad de materias aprobadas durante el 2020, ¿sí? Y dije, bueno, a ver, podemos tener, voy a salir un segundito de acá, así les muestro por ahí la idea y lo entendemos un poquito más. A ver, esperen un segundito. Se nos va a cortar, paramos 2 o 3 minutitos si quieren ir al baño o algo y volvemos a retomar. Es y 37, se va a cortar y 38 y 42 nos estamos conectando otra vez, ¿sí? Si yo voy a calentar el agua del termo y vuelvo. A ver, esperen, si me da tiempo lo muestro acá y si no lo muestro a la vuelta.
Muy bien. Profe, recuérdeme dejar grabar. Sí. Micaela, ¿no? Sí. Espera un segundito que te encuentre. Acá estás. Permitir grabar. Bien. Bueno. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a suponer que en este caso, ¿se ve ahí bien, chicos? Sí, profe. Bien, vamos a suponer que definimos la variable, cantidad de materias aprobadas en el año 2020. ¿Sí? Bien. FI por lo general, F minúscula, ¿sí? Es lo que asociamos a la frecuencia absoluta. Fíjense, ¿qué estoy diciendo acá? Que las personas, ¿sí?, que no aprobaron ninguna materia son 2. Las que aprobaron una son 4, las que aprobaron 2 son 4, las que aprobaron 3 son 6, ¿sí? Y así tenemos el resto de los datos. Bien, una de las cosas que siempre nos interesa conocer a nosotros es el N, y el N está asociado a la cantidad de observaciones, y la cantidad de observaciones justamente es la suma de las frecuencias absolutas, en este caso, 20. Bien, yo les decía recién... ¿Cómo? No sé si me hablan a mí. ¿Alguien me preguntó algo, chicos? Perdón. No, me parece que habló una chica ahí de fondo, pero no. Perdón. Bien, recién estábamos hablando del concepto de la frecuencia
acumulada. ¿Sí? La frecuencia acumulada se simboliza con la letra F mayúscula. Después vamos a ver que en probabilidad esto también se mantiene. ¿Sí? Y la frecuencia acumulada lo que representa es, por ejemplo, la frecuencia acumulada de 0 es 2. Ahora cuando digamos la de 1 es 6. ¿Y qué representa? La cantidad, en este caso, de alumnos que aprobaron a lo sumo una materia. ¿Sí? Ahora si yo quisiera calcular la frecuencia acumulada hasta 2, a todo lo que acumuló en 2 le tengo que sumar este 4 y me da 10. ¿Qué representa esto? La cantidad de alumnos que a lo sumo aprobaron 2 materias. Y fíjense que cuando llego al último valor de mi variable, el resultado total tiene que coincidir con el total de observaciones. Esto es lo que llamamos la frecuencia acumulada. Y está asociado con esto de decir, bueno, a ver, la cantidad de alumnos que aprobaron hasta X materias, ¿sí? En este caso que estamos trabajando con la variable que define cantidad de materias aprobadas en el año 2020, ¿sí? Entonces, hablamos de frecuencia absoluta, hablamos de frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que era la absoluta, dividido la cantidad de observaciones, y si a eso lo multiplicamos por 100, lo que nos devuelve es la frecuencia porcentual. Y por último, esta F mayúscula es la frecuencia acumulada, que la podríamos decir la frecuencia acumulada absoluta, porque podríamos pensar en la frecuencia acumulada relativa o en la frecuencia acumulada porcentual. La frecuencia acumulada relativa sería esta dividido 20, y los números van a ir desde 0 hasta 1, de lo mismo que en la frecuencia relativa. Y la porcentual iría de, en este caso, también hasta el 100%, porque lo que hago es multiplico la frecuencia relativa acumulada por 100. Bien, vamos a salir de acá y vamos a ir a... Yo la clase pasada compartí con ustedes un archivo de Excel y... a ver, esperen que salgo de acá. Un archivo que se llama actividad de laboratorio, estadística descriptiva, y un Excel, donde están todos los valores. ¿Por qué? A ver, vamos a ir voy a trabajar yo un poquito con ese archivo, a ver si lo tengo acá. Bien. Estoy en 1A, 1B. Bien, a ver, miremos un poquito el ejercicio 1A. En el 1A me dan algunos ejemplos de unas tablas de frecuencias, ¿sí? Donde mide la cantidad de hijos por empleado. A ver, esperen que abrí esto. Bien. En esto me da la cantidad de hijos por empleados, ¿sí? Fíjense, acá ya tengo la tabla de frecuencias, de las frecuencias absolutas. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la frecuencia relativa, a ver, vamos a llamarla F minúscula y una R. Una de las cosas que siempre tenemos que tener definido es la cantidad de observaciones, el N, y dijimos que el N era la sumatoria de todas las frecuencias. Entonces, bueno, directamente puedo... A ver, una cosita que quiero aclarar. Yo todo lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer rápido porque lo voy a hacer aplicando el Excel. Ustedes seguramente el Excel ya lo manejan, lo deben manejar mejor que yo, así que alguna de estas cosas ya las deben conocer. Por ahí alguno lo conoce o lo hace de otra manera, lo puede seguir haciendo, ¿sí? El Excel simplemente es una herramienta, no es un software estadístico, pero a veces nos ayuda bastante. Ahora hay mucho software estadístico. Nosotros vamos a usar 1 o 2 durante la cursada, ¿sí? Pero bueno, está bueno que por ahí, para este tipo de cosas, también usemos un poquito el Excel. Profe, una consulta. Sí. ¿En el parcial vamos a tener que usar Excel o con la calculadora está bien?
No vas a necesitar Excel. Vamos a usar Excel. No vas a necesitar Excel. Te había escuchado No. mal. A ver, la parte de estadística descriptiva te va a ayudar por ahí para hacer informes, para presentar, para obtener resultados y eso, el Excel. Nosotros desde los parciales vamos a trabajar otras cosas. Acordate que la parte de estadística descriptiva nosotros la vamos a, solamente es la unidad 1, van a tener un trabajito muy cortito, ¿sí? Y en los parciales vamos a evaluar en el primer parcial todo lo que es probabilidad y en el segundo parcial todo lo que es estadística. En esos dos parciales sí van a poder trabajar con un software de probabilidad, un software de probabilidad estadística, ¿sí? Que lo descargan en el celular, no ocupa mucho espacio, es muy liviano, así que no hay ningún problema. Perfecto. Para nosotros, lo que ustedes tienen que pensar es esto, a ver, el calcular una probabilidad, el calcular una medida resumen, y todo ese tipo de cálculos que hoy los hacen los software estadísticos, son herramientas que nosotros vamos a tener para poder sacar conclusiones, para poder determinar características de una población. Lo que nosotros vamos a tener que hacer después es interpretar esos resultados. ¿Sí? Entonces, que ustedes puedan calcular una probabilidad, que se acuerden la fórmula no sé, de la distribución Poisson, o que mucho sentido no tiene, porque de última eso van a un libro y lo sacan, ¿sí? Entonces, directamente lo importante es saber cuáles son los parámetros que necesito de cada una de las distribuciones, ¿sí? Y con esos parámetros poder calcular una probabilidad y saber que lo que me está pidiendo en este caso es la probabilidad que X esté entre tal valor y tal valor, o sabiendo que ocurre tal cosa, y ahí es donde juega la interpretación, y donde ahí tenemos que meter los conceptos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de cálculos no hace mucho en la materia. ¿Sí? Por eso es que, ya sea en el parcial, en cualquier momento, ustedes van a poder usar el Excel si quieren, un software estadístico, el que les recomiendo yo, otro, es indistinto. ¿Quedó claro la pregunta, Juli? Bien, bueno. Entonces, retomemos con este ejercicio. Este ejercicio lo que me decía era, me daba la información de la cantidad de hijos por empleado. Fíjense que si yo sumo todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Me da 50. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 50 observaciones, tengo un registro de 50 observaciones. Si quisiera calcular la frecuencia relativa, si ustedes se acuerdan, yo dije que la frecuencia relativa, ¿sí? Era la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones. Acuérdense siempre que para ingresar una fórmula o una operación en Excel ponemos el signo igual, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es directamente voy a copiar la frecuencia absoluta y lo voy a dividir por la cantidad de elementos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para fijar una celda en Excel? Con F4. ¿Con? Con F4 lo hacía yo. Con F4 era una opción, sino también otra de las opciones, la que yo me acuerdo que es más vieja, es la de usar con ponerle el signo pesos, ¿sí? Yo quiero fijar esta celda, el 50, quiero que siempre se divida por 50, cualquiera de estos números dividido por 50. Entonces, fíjense, acá me dio la frecuencia relativa 0,16. Ahora, ¿qué hago? Vengo, arrastro todo esto, y ahí me da todos los otros valores directamente. ¿Qué hice? Al arrastrar una fórmula, lo que me va haciendo, me va a ir cambiando la frecuencia absoluta, ¿sí? Fíjense que si yo voy a la formulita, acá que me aparece B4 dividido B10. B4 es este, y B10 es este que está acá. Si voy al de abajo, ¿qué me aparece? B5, porque como yo no fijé la celda del B4, a medida que voy bajando, me va aumentando, ¿sí? Una celda. Bien. Si sumo esto, ¿sí? Si hago la autosuma de todo esto, esto me tiene que dar 1, porque justamente la frecuencia relativa me da 1. Y por otro lado dijimos la frecuencia porcentual. ¿Y la frecuencia porcentual quién es?
Podríamos directamente transformar esto en porcentaje con los signos de acá, y si no directamente también copio esto y lo multiplico por 100. Y automáticamente vuelvo a copiar y me dan los porcentajes. Bien, y otra cosa que habíamos dicho era la frecuencia acumulada, la F mayúscula. La F mayúscula siempre del primer valor. La del primer valor coincide con la frecuencia absoluta. En el segundo caso, ¿qué tengo que hacer? A la acumulada anterior le sumo la nueva frecuencia absoluta, bien digo, ¿sí? Y a partir de ahí arrastro, ¿sí? Y llego al total. De esta forma pude construir una tabla donde tengo los distintos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la porcentual y la frecuencia acumulada. Esto que estoy haciendo, ¿sí? Lo estoy haciendo con una variable discreta. Hoy vamos a trabajar todo haciendo referencia a las variables discretas. La clase que viene vamos a meternos ya con las variables continuas y vamos a ver cómo es el tratamiento, ¿sí? De una variable continua. Bien, salgo un cachito de acá, voy a ir al ejercicio en el 1b. Tenemos el tratamiento de una variable continua. Fíjense que al ser una variable continua, cuando yo vaya a pensar en x, como x puede tomar infinitos valores, ¿sí? Y es una unidad, en general una unidad de medida, y está relacionado con una variable continua, a las variables continuas las vamos a trabajar por intervalos. Fíjense que esta variable que mide, creo que el porcentaje, a ver cómo era, el ejercicio 1b, la concentración, creo que es concentración de alcohol. Sí, concentración de alcohol en las botellas de vino. Bien. Ahí está. Fíjense, entre 10 y 11, la frecuencia absoluta es 18, entre 11 y 12, 22, y así me da el resto. Fíjense que cuando trabajo con una variable continua, me tengo que asegurar de trabajar, por ejemplo, como en este caso, desde 10 hasta 14. Lo divido en 4 intervalos. Ya vamos a ver cómo vamos a determinar la cantidad de intervalos, ¿sí? Hay distintos criterios para determinar la cantidad de intervalos. Y está siempre asociado a la cantidad de observaciones con las que estamos trabajando. Este ejercicio 1b, tranquilamente, si bien es una variable continua, podríamos construir la tablita de frecuencias, pero es exactamente lo mismo que vimos recién, así que no vamos a perder tiempo en hacerlo ahora acá. Vamos a pasar al ejercicio 2. Cuando hablamos hoy de los datos, de cómo podían venir los datos, dijimos que podían venir a través de una matriz de datos, ¿sí? O lo podríamos hacer a través de una tabla de frecuencias. En este caso, tenemos una matriz de datos, fíjense que tiene 3 filas y 10 columnas. 3 por 10, 30 observaciones. O sea que en este caso vamos a trabajar con un n igual a 30. Bien. Y este ejercicio representa el ejercicio 2. Tienen que abrir mal acá, no era esto lo que quería mostrar. Esperen un segundito. Es el relevamiento de datos para observar la cantidad de faltas durante el último periodo de clases en la cursada de probabilidad estadística. Algunos faltaron mucho, se complica ahí la aprobación de la materia ya. Bien, bueno, a ver. Vamos entonces con el Excel. Esperen que tengo que compartir pantalla y me estaba olvidando. Acá está. Bien. ¿Todos ven la pantalla? Sí, ¿no? Bien. Bueno. Me gustaría construir una tabla, ¿sí? De frecuencias, ¿sí?
En este caso es fácil porque al tener 30 elementos nada más, yo puedo mirar, puedo contar los elementos, no tendría problema de armar una tabla a mano alzada, como lo hicimos hace un ratito, ¿sí? En el caso anterior. Pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla donde tengo 700 elementos? ¿Sí? Estar contando la cantidad de veces que se repite el 1, contando la cantidad de veces que se repite el 2, el 3, terminaríamos el mes que viene más o menos. Entonces, para eso por ahí está interesante a veces manejar el Excel. Una de las primeras cosas es, a ver, yo quiero armar mi tabla, ¿sí? De frecuencia, pero entonces necesito saber como primera cosa qué valores toma la variable. En este caso, vuelvo a decir lo mismo que dije recién, al tener una matriz pequeña, puedo mirar y decir, bueno, el valor más chico es 0, el valor más alto es 7, voy de 0 a 7 y son todos los valores que toma mi variable. El problema es que si yo tengo una matriz de 30 por 400, ¿sí? Donde tengo 8000 datos, no voy a estar buscando cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor máximo y entre qué valores se mueve, ¿sí? Lo que se llama el rango de mis observaciones. Entonces, para eso podría de repente usar la función máximo, mínimo, podría ser esta, podría ser otra, eso lo determinan ustedes. ¿Sí? Y podríamos decir directamente, bueno, a ver, vengo acá y calculo cuál es el mínimo. Para eso uso la función mínimo, selecciono el mínimo de dónde quiero que me calcule. Fíjense que selecciono todo mi matriz, cierro el paréntesis y me dice que el valor mínimo es 0. Y ahora hago lo mismo con el máximo. Calculo el máximo, vengo acá, pongo el signo igual para introducir una función, selecciono mi matriz de datos, nunca puse máximo, perdón. Máximo, selecciono la función, selecciono la matriz de datos, y ahí tengo. Entonces sé que el valor mínimo es 0, el valor máximo es 7, y digo, bueno, entonces ahora me voy a construir mi tablita de X sub I. Y al lado voy a poner la frecuencia, el F sub I. Como dije recién, yo podría contar la cantidad de observaciones que registraron 0 faltas, la cantidad de observaciones que tienen exactamente una falta, pero bueno, si tengo una matriz muy grande se complica. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar la función. Excel tiene un montón de funciones estadísticas y en este caso tiene la función frecuencia. Fíjense que acá aparece la función frecuencia y la función frecuencia me pide dos valores. Por un lado, los datos, ¿sí? Que sería mi matriz de datos. Entonces selecciono la matriz de datos, punto y coma, porque para separar entre uno y otro tengo que poner... Y lo que me pide es la agrupación. Y la agrupación en este caso es de 0 a 7. Fíjense, pero borré algo yo acá. Esperen que hice lío. Ahí está. Vamos otra vez. Por poner... Esperen porque... Ahí está. Bien, frecuencia. Selecciono toda la matriz de datos. Punto y coma. Y ahora selecciono la agrupación que yo hice, ¿sí? Los valores que toma mi variable. Y ahí le vamos a poner... Vamos a cerrar el paréntesis. Fíjense una cosa, algo que tengo que hacer es voy a fijar mi matriz de datos, entonces voy a trabajar con el signo pesos. En B4 antes de la B y antes del 4, antes de la K y antes del 6. ¿Sí? Por ahí con el F4, como dijo la compañera, también algunos lo hacen. Y ahí me dio la frecuencia para 0. Pero miren qué pasa ahora acá. ¿Me dio la frecuencia en realidad? ¿Qué sería lo que me dio?
La frecuencia acumulada. Me dio la frecuencia acumulada, ¿sí? Hay distintas versiones de Excel, en algunas versiones te dan, depende de la versión, te dan o la frecuencia acumulada, por lo general la frecuencia sola no te la da, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer para transformar esta frecuencia, porque yo lo que estoy queriendo ahora acá es la frecuencia absoluta, fíjense lo que hago, selecciono todo, ¿sí? Seleccioné toda la columna de frecuencia, vengo, me paro acá arriba, donde aparece la formulita, hago clic, y fíjense qué pasó ahí. Se pintó de azul la matriz de datos, me aparece acá mi matriz de datos, me indica cuál es la matriz de datos, me marca, ¿sí?, la agrupación con la que yo estoy trabajando, y ahora lo que voy a hacer es, espero que salga, Control-Shift-Enter. Y cuando aplico Control-Shift-Enter, todos esos valores se transformaron ahora en lo que es la frecuencia absoluta. Esto está todo en el material teórico que subí la semana pasada al aula. Hoy voy a subir todo el material al aula, ¿sí? Así ya tienen la matriz de datos, los enunciados, el práctico 1, ¿sí? Bueno, y a partir de esto, esta es la parte más importante, lo que me interesaba por ahí mostrar, podemos construir nuestra frecuencia absoluta. Fíjense que siempre está bueno esto de poder verificar para ver si coinciden los datos. Fíjense, hice la sumatoria de la frecuencia absoluta y me dio 30, tiene que coincidir con el total. Otra cosa, si yo selecciono la columna, si ustedes se fijan acá abajo, me aparece la suma y me dice el total de elementos. Fíjense que acá me aparece el promedio de todos estos elementos, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver después cómo calcular ese promedio de otra manera, ¿sí? Pero acá tengo otro, si no quiero poner el total de la suma, yo acá tengo una forma de corroborar que coincida mi cantidad de observaciones con la sumatoria de las frecuencias. Bien. Otra vez, si yo quiero ahora armar la frecuencia relativa, ¿qué hago? Lo mismo que dijimos recién, ¿sí? Marco mi frecuencia absoluta, lo divido por el total de observaciones, como este valor lo quiero poner fijo, ¿sí? Puedo decir que quiero trabajar con... seleccionar la cantidad de ceros con la que quiero trabajar, por ejemplo, quiero decir trabajar con 2 cifras decimales, ¿sí? Vengo acá, agrego si quiero agregarle una cifra más, 2 cifras, una, lo que quiero, ¿sí? Y si quiero la frecuencia porcentual, lo que hago, dijimos, es multiplicamos la frecuencia relativa, la multiplicamos directamente por 100, y otra vez vuelvo acá y trabajo con 2 cifras, por ejemplo, decimales. La frecuencia acumulada, otra vez lo mismo, o uso la función frecuencia acumulada, como habíamos visto antes, ¿sí? Cuando quisimos calcular la frecuencia absoluta, o hacemos lo que hacemos siempre, que marco el primer caso, pongo el total, y en el segundo sumo lo acumulado de arriba, más la frecuencia de la variable, y a partir de ahí copio y pego. Y llego a la frecuencia, ¿sí? A la frecuencia acumulada total, que sería en este caso 30. Bien. A ver, quiero mirar un segundito. Lo de la frecuencia ya está. Bien. Vamos a avanzar un chiquitín más, por lo menos para nombrar estas 3 cosas, y ya los libero una vez que se termina el Zoom, cortamos acá. La clase que viene vamos a trabajar un poquito con la parte, mostrar algunos gráficos. Miren que estoy... Ah, ya está.
que no me... ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Por qué no me deja abrir? Esperen que no puedo... Ah, estoy compartiendo. Por eso no me dejaba. Yo quería compartir otra vez y digo, no me deja compartir. Perdón. Vamos acá. Bien. Bueno, hasta ahora lo único que hicimos fue una manera de mostrar, ¿sí?, cómo podíamos presentar los datos. Dijimos que los datos los podíamos presentar a través de una matriz de datos, a través de tablas de frecuencia, y también nombré que se podían presentar con gráficos, ¿sí? Podemos tener los gráficos circulares, los gráficos de torta, que por lo general están asociados a porcentajes, porque lo que interesa ver es qué parte del total representa tal o cual porción. Por lo tanto, ¿sí?, esto va a estar vinculado muchas veces con lo que es la frecuencia porcentual o la frecuencia relativa, ¿sí? Podemos tener después lo que llamamos estos gráficos de barra, ¿sí?, que a veces se llaman gráficos de barra, gráficos de columnas. Fíjense que las barras pueden ser, o las columnas por lo general nosotros asociamos las columnas cuando pensamos en barras verticales. Cuando hablamos de barras, como en este caso, horizontales, son los que comúnmente llamamos gráficos de barra, ¿sí? Con el Excel podemos hacer un montón de gráficos, seguramente ustedes deben manejar mucho mejor que yo la parte gráfica, ¿sí?, con Excel. Y está asociado por lo general para variables cuantitativas discretas, los gráficos que comúnmente llamamos gráficos de columna. Por lo general, no quiere decir que siempre ocurra, ¿sí?, pero cuando trabajamos gráfico de barras, que serían las columnas ahora en forma horizontal, es porque nuestra variable es cualitativa, ¿sí? No es una variable numérica, sino que puede ser, qué sé yo, color de ojos, sexo. Para ese tipo de gráficos usamos los gráficos de barra. Si uso, como en este caso, por ejemplo, ¿sí?, un gráfico de columnas, no está mal, es lo que se estila, pero bueno, uno va a ver, depende de lo que quiere mostrar y cómo lo quiere mostrar, qué gráfico usa. Cuando nuestra variable es una variable cuantitativa continua, ¿sí?, cuando la variable es una variable cuantitativa continua, el gráfico ya no es un gráfico de barra, sino que se llama histograma. ¿Y qué diferencia tiene un histograma de un gráfico de barra? Fíjense, entre los gráficos de barra, entre una barra y otra hay espacios, ¿sí? Podríamos decir acá, qué sé yo, mi variable, si mide cantidad de hijos, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Son valores que toma mi variable discreta. Pero cuando yo estoy con una variable continua, ¿sí?, no hay espacio entre una barra y otra, las barras están pegadas. ¿Por qué? Porque la primera barra podría representar, por ejemplo, como el de la graduación de alcohol, entre 10 y 11. La segunda barra entre 11 y 12. La tercera barra entre 12 y 13 y la siguiente entre 13 y 14. Son intervalos y los intervalos están pegados. Por eso es que estos gráficos se representan con barras de este tipo y se llaman histograma. Excel no grafica histograma. Lo que podemos hacer es adaptar un gráfico de barras, un gráfico de columnas, achicar el espacio entre columnas o eliminarlo y hacer que las barras aparezcan pegadas, ¿sí? Justamente como yo les decía hoy, Excel no es un programa estadístico, sino que es una planilla de cálculo donde hace gráficos, donde calcula un montón de cosas y dentro de esas cosas aparecen, ¿sí?, comandos estadísticos, pero no es un programa puramente estadístico. Hay programas que sí te hacen histogramas, que tienen un montón de cosas para trabajar dentro de los histogramas, ¿sí?, pero igual nosotros vamos a ver cómo desde Excel podemos adaptar estos gráficos. Bien, después tenemos los polígonos de frecuencia, ya vamos a ir viendo algunos casos, y hay uno que me interesa que quiero que vean, que acá está.
¿sí? El diagrama de caja. Estos diagramas se usan mucho, lo llaman diagrama plot box, ¿sí? O diagramas de caja, diagramas de bigotes, le dicen también, ¿sí? Comúnmente es el que se conoce como el box plot. Bien, vamos a ver, a medida que vayamos aprendiendo algunas medidas estadísticas, vamos a ver qué significa, ¿sí? Esto que es lo que se llama, la parte del centro es la caja, esto que está acá son los bigotes, vamos a ver qué significa que estos bigotes sean más largos, que los bigotes sean más cortos, que un bigote sea más corto que el otro. Ya vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo se construyen estos gráficos. Vamos entonces ahora, yo hablé de matriz de datos, hablé de tablas de frecuencia y hablé de gráficos. Bien, vamos entonces ahora a pasar a unas medidas de posición. Nosotros vamos a trabajar dos tipos de medidas, unas medidas que son medidas de posición y otras que se llaman medidas de dispersión. Y vamos a hablar un poquito de qué son estas medidas. Dentro de las medidas de dispersión tenemos lo que se llama la media, el valor medio. El valor medio, que no es ni más ni menos que un promedio, ¿sí? Dependiendo de en qué esté trabajando, si estoy trabajando en una población o en una muestra, será un parámetro o será, como dijimos hoy, un estadístico. Acá aparecen dos nombres, aparece mu y aparece x barra. ¿Por qué aparece mu y por qué aparece x barra? Porque por lo general a la media poblacional la llamamos mu y a la media muestral la llamamos x barra, ¿sí? Ya igual vamos a trabajar todo el cuatrimestre con esto, así que no se hagan ningún problema. Después tenemos la moda, ¿sí? ¿Qué es la moda? Cuando pensamos en que la moda es lo que se usa. Bueno, justamente acá también, acá sería el valor que toma mi variable, ¿sí? Cuya frecuencia absoluta es la frecuencia absoluta máxima, ¿sí? El valor que más se repite. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en la tablita que vimos hace un rato, de cantidad de materias aprobadas durante el 2020, el valor de 3 materias aprobadas creo que tenía como frecuencia 6, era el número más alto dentro de las frecuencias que aparecían, ¿sí? Aparecía como frecuencia 2, 3, 3, 6, 4, 2, 1, creo. El 6, ¿sí? Era la frecuencia absoluta más alta que estaba asociado a la variable 3. ¿Qué quiere decir? Que la moda, en ese caso,